Si nosotros tomamos como referencia la parte posterior de la médula, en esta zona se encuentra una función muy importante, que es la transmisión de los impulsos perceptivos, lo que debe ser el color posterior. Es el responsable de la capacidad que tengo de poder mantener mi estabilidad. En cuanto a los sensores que se encuentran en nuestros músculos que nos permiten llevar información al cerebro para que uno responda con equilibrio. El otro elemento que tener referencia es este cordón, que es el cordón radial, que tiene que ver con la función motora. Esta estructura que se conoce como armas perdidas tiene que ver con el control de los síntesis. Y este estilo talámico lateral de la sensibilidad de la respuesta, que tiene que ver con el dolor y la temperatura. Es una manera de tener un mapa clínico de la médula espinal para ver cómo se expresan sus enfermedades en relación a la movilidad. Mejor dicho, en cuanto a dolor y temperatura, para poder recordar y hablar un punto muy importante, esta es una función llamada aferente, porque lleva información al cerebro de lo que vienen a ser estas características. Su primera neurona se encuentra en el ganglio espinal y hace una conexión con esta neurona importante que viene a ser el asa posterior. Y es un elemento importante en médula. La difusión que hace al tolerar del equismo hace una difusión para subir por el estilo talámico lateral hasta llegar al tálamo y de ahí a la corteza capital. Desde el punto de vista de la médula, recibe esta degustación en relación al concepto parafetina clínica. Lo mismo, la sensibilidad profunda que viene en los cordones posteriores, en los cordones ventriculares, su neurona se encuentra lo mismo en el ganglio raquídeo, hace conexión con el asa posterior y a diferencia de la vía de dolor y temperatura, sube como lateralmente para impulsarse a nivel más o menos de la protuberancia y poder llegar al tálamo y luego a la corteza de sensación. ¿Cuál es la implicancia clínica? La implicancia clínica es que las medidas de sensibilidad de dolor y temperatura, las lesiones que comprometen acá son lesiones contralaterales, mientras que las lesiones del cordón posterior en la médula son lesiones homolaterales. Una de las maneras cómo se puede expresar la médula espinal las enfermedades médicas son procesos que afectan los cuerpos vertebrales. Por eso, en el examen, cuando un paciente tiene compromiso cerebral, siempre puede examinar las apófisis espinosas. El poder palpar la apófisis espinosa, podemos identificar fundamentalmente si existe algún proceso expansivo, sobre todo en nuestro medio del mal de coco, que puede estar originando los problemas en la médula. La digitopresión es un elemento importante. Para poder diferenciar de otro tipo de dolor, cuando el proceso que está afectando la médula compromete las raíces nerviosas, ustedes van a tener un dolor irradiado. Si es a nivel dorsal, irradiado en banda. Si es a nivel cervical, va a irradiarse en los miembros superiores en relación a la forma como podemos explicar. Y un elemento que a ustedes hace sospechar que está un problema radicular es esto, que este dolor aumenta con todo lo que viene a ser la maniobra avanzada, como la tos o la defecación. Entonces, el dolor se puede irradiar en banda, ¿no?, cuando es a nivel dorsal. Este es el elemento que identificar. Con ese nivel cervical puede irradiarse hacia los miembros superiores. El otro tipo de dolor que pueden experimentar es cuando se afectan los espinotalámicos. Es el dolor que se origina conexiones en la médula. El dolor en la médula
médula puede dejar un dolor, a diferencia del dolor radicular que es en baja, es un dolor que se extiende desde el punto de donde está empinando ese dolor hacia la parte inferior, para poder diferenciar el dolor radicular del dolor de la médula por la afectación de los pinos talámicos. En cuanto a las ignorancias sensitivas, es indudable que el sentir parestesias es un elemento que orienta a un tipo de molestia neuropática. Pero la parestesia que se produce por problemas de nivel medular, pues, a nivel cervical, por ejemplo, se conoce como el fenómeno de Bernoulli, cuando el paciente al presionar la cabeza o al extender la cabeza siente como un adormecimiento en la parte posterior del columna. Esto en cuanto a las parestesias. También tiene valor localizador cuando se afecta algún dermatoma específico en la médula. Algún dermatoma específico en la médula. Entonces, entre los elementos negativos tenemos la disminución de la sensibilidad. Y este es un elemento que orienta mucho a la médula que viene a ser el nivel sensitivo. El nivel sensitivo tiene que ver mucho con esto, con dermatomas. Que viene a ser un segmento de la piel que es inervado por una raíz nerviosa. Estos dermatomas, como tenemos acá, ya han sido identificados por el mapa, donde el punto de orientación viene a ser a nivel cervical, la parte posterior del dorso de la cabeza, y a nivel fundamentalmente del tronco, las tetillas con nivel T5, el ombligo T10 y el inicio del miembro superior L1. En los pies, S1, S2, S3, S4. Cuando se afecta la médula a nivel cervical, por ejemplo, supongamos que se afecta en el segmento L5, C5, clásicamente el dolor tiende a irradiarse hacia el hombro. Cuando se afecta, es comprometido el segmento 6-6, el dolor, la molestia, tanto el dolor como las parestesias van a ser a nivel del dedo pulgar. De esa manera uno puede impedir cómo la molestia a nivel lumbar, o sea, cualquier que afecta la médula espinal, tiene este elemento. Por ejemplo, si hubiera una lesión a nivel de 10, el paciente va a seguir normal en este sentido y por debajo de eso pierde las funciones sensitivas. A eso le llamamos nivel sensitivo, y es un significador de enfermedad de médula espinal. Esto que se conoce como infección psicomiética y infección clavícular. ¿Qué cosa es? La infección psicomiética y clavícular se puede presentar en enfermedades medulares y enfermedades neuroperiféricas. Cuando hablamos de infección psicomiética, hablamos de pérdida de sensibilidad, dolor y temperatura con conservación de la profunda. Por ejemplo, en el síndrome psicomiético, cualquier lesión que afecte el centro de la médula va a producir una lesión de las vías de dolor y temperatura que se entrecruzan en el centro de la médula. Y por lo tanto va a originar este déficit sensitivo de manera suspendida en este territorio nada más. Y entonces es clásico que se presenta en la enfermedad psicomiética, que es diferente a lo que debe ser el síndrome psicomiético. En cuanto hablamos de disociación talémica, viene a ser al contrario, la pérdida de sensibilidad de la sensibilidad profunda, o sea, de lo que viene a ser la fotosensión, con conservación de dolor y temperatura. Clásicamente el síndrome de cordón posterior, también conocido como síndrome talémico, se caracteriza por eso, por la pérdida de la sensibilidad profunda en hombro lateral. Hemos dicho que la lesión, esto recién se puso arriba y cualquier lesión va a afectar, son ixolaterales en relación al síndrome de cordón posterior, y obviamente como la fibra de la sensibilidad superficial del dolor viene por este lado y se puso para el lado, va a estar conservada, y a eso le llamamos disociación talémica o división de cordón posterior, para poder diferenciarlo de lo que viene a ser la disociación pulmoníaca, en la cual la afectación generalmente es por lesión a nivel centro de la médula o lesión en los medios periféricos. Cuando en los medios periféricos, cuando hablamos de neuropatías, va a encontrar diferentes tipos de fibras: una fibra motora,
la fibra autonómica y una fibra sensitiva. De las fibras sensitivas están las fibras gruesas y las fibras delgadas. En las fibras gruesas encontramos la sensibilidad profunda, en las fibras delgadas la sensibilidad superficial al dolor. Algunas enfermedades tienen la propiedad de afectar solamente fibras gruesas y se conserva la sensación del dolor y temperatura, disolución diabética, o a la inversa, como las enfermedades paraneoplásicas, se afecta la sensibilidad superficial, la sensibilidad de dolor y temperatura, y se conserva la diabética, la sensibilidad profunda, y eso hace una disolución diabética. Entonces, este es el síndrome de cordón posterior. El síndrome de cordón posterior también va, como hemos dicho anteriormente, la conversión por cualquier problema a nivel de la parte posterior va a dar un signo que se llama de Lee. Es solamente la afectación del color que tiene que ver con la sensibilidad profunda. Estos disturbios sensitivos generalmente se caracterizan por un síndrome que fue muy conocido en el tiempo de Caves, que es el Romer positivo. El verdadero Romer natural es aquel que el paciente pone sus manos en posición anatómica, se pone con los pies juntos y cierra los ojos. En ellos, como la información de equilibrio viene por la visión, ya que está alterada la sensibilidad de la proprioceptiva de los pies, generalmente se origina una severa ataxia con caída inclusive dependiendo de la magnitud del problema. Estas fibras también tienen que ver mucho con el reflejo. El reflejo osteotendinoso. Cuando hay un reflejo, hay una vía que lleva la información, que es una vía aferente, y una vía que ejecuta la información. Entonces, la vía aferente tiene que ser fibra de sensibilidad profunda. Y también se puede alterar el reflejo siendo una lesión medular en relación con el compromiso de la vía proprioceptiva. Esta distribución incide de contar también características de lesión del cono medular, cuyo diagnóstico diferencial viene a ser lesión de cola de caballo en relación a esto. En términos simples, lo que hemos querido decir es que la enfermedad de la médula se presenta a nosotros con manifestaciones clínicas. Y las manifestaciones clínicas, por ejemplo, encontrar un dolor localizado en la columna, en la cual la digitopresión es positiva, orienta que hay un problema de columna vertebral. Si el paciente tiene un dolor radicular en faja, es característico, el dolor se viene de la parte posterior hacia adelante, orienta un problema radicular, probablemente con compromiso medular. O si el dolor se irradia de la parte de la columna cervical a uno de los dermatomas, que puede ser C5, que puede ser C6 o que puede ser C7, está orientando a que esto es un problema fundamentalmente cervical, medular, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los elementos de la médula se expresa característicamente, como hemos visto, con dermatomas, por ejemplo, en relación a eso. Es muy simple. Si yo encuentro a un paciente con pérdida de sensibilidad profunda, Romer positivo, o disminución de la vibración, o estado posterior de un síndrome diabético, lo mismo, aquel de la enfermedad motoneurona, en la cual se observa una intensa atrofia, estamos hablando de un síndrome de la anterior, o aquellos pacientes que tienen compromiso de la vía piramidal, ya conocemos el síndrome piramidal, o aquel paciente que tiene disturbios autonómicos, el llamado síndrome autonómico en relación a esto. Este es el síndrome de Crohn 4. ¿Cuándo se afecta la mitad de la médula? Generalmente ocurre en traumatismos vertebrovasculares por accidentes de tránsito. Y aquí juega el concepto de lo que habíamos dicho en cuanto a la forma como se distribuyen las vías, sobre todo las vías proprioceptivas. Quiere decir que el paciente, en el lado de la lesión, va a encontrarse pérdida de la sensibilidad profunda y hipersensibilidad en el miembro inferior, con conservación de la sensibilidad de dolor y temperatura, porque la vía de en este sentido, en relación al síndrome de Crohn 4. Entonces, el Crohn 4 se caracteriza porque este es el lado de la lesión